11 al 12. Me alegro que ustedes están aquí hoy, de veras que me alegro, porque sabe, mucha gente aquí en los Estados Unidos estaba esperando el arrebatamiento ayer, el 23 de septiembre. Yo sabía que no iba a suceder. Algunos hasta pensaban que el mundo, fíjate, y ustedes no se enteraron, pero el mundo se iba a acabar ayer. Ayer se iba a acabar el mundo. Pero no, parece que se equivocaron porque nosotros todavía estamos aquí. Todavía no es el fin. Y no se preocupen, nosotros no nos quedamos atrás, no es eso tampoco. No, la gente siempre está pensando cosas que extra bíblicas que no convienen. Muy bien, el hermano Wilfredo Alonso nos va a ayudar con la lectura de dos versículos, son básicamente dos versículos. Buenas tardes, hermanos. Estamos en la segunda parte viendo Primera de Pedro capítulo 2, versos 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Oremos, hermano. Hermanos, no dejen de orar por nuestra hermana Amalia. Esta semana Amalia va a tener una pequeña cirugía. Es como sacar una muela, pero un poquito más delicado. Un poquito más delicado. Entonces, oren por ella. Amalia es una mujer de fe. Ella sabe que Dios es soberano y que la vida de ella está en las manos de Dios. Pero bueno, Amalia nos hace mucha falta aquí en la iglesia. Yo no sé si usted lo considera así, pero ella me hace mucha falta a mí. Y entonces yo quiero no solamente que ella salga bien de esa cirugía, pero que se recupere del todo. Amén. Yes, a todos. Muy bien, hermano, oremos. Padre, gracias te damos que podemos reunirnos aquí hoy. Te damos gracias, Señor, que todavía estamos en el mundo porque es tu voluntad que nosotros nos quedemos aquí y tenemos mucho que hacer todavía. Pedimos tu bendición hoy por nuestro estudio. Pedimos que nos hables a nuestros corazones. Y Padre, queremos recordar la isla de Puerto Rico y la isla de Cuba, el desastre que ellos han experimentado, que es grande. Pedimos, oh Dios, que otras naciones ayuden para que Puerto Rico pueda recuperarse pronto. Padre, yo sé que Cuba no acepta ayuda porque para ello es una vergüenza tener que pedir ayuda para los ciudadanos del país, pero yo te pido, Dios, que tú provees para ellos la ayuda que ellos necesitan. Por nuestra hermana Amalia, te pedimos, oh Dios, que ella tenga una linda experiencia esta semana en tus manos y en las manos de los médicos, los cirujanos que la van a operar. Señor, te pedimos que todo sirva para que ella pueda recuperarse totalmente de su enfermedad. Oramos también por nuestro hermano Gerardo, que está allá en Puerto Rico. Pedimos, Dios, que tú lo guardes de todo daño, de todo mal, Señor, y lo traigas de regreso a nosotros con bien. Todo esto te lo pedimos, dándote gracias por María Mata, que ya regresó también a nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, tuvimos 2 semanas de receso entre el primer estudio que tuvimos en este pasaje y el segundo. Entonces, permítanme darle un breve y rápido resumen de lo que ya hemos visto. Ya vimos que lo que motiva a los cristianos a vivir una vida cristiana ejemplar, una vida cristiana que le agrada a Dios, no es un sentido de obligación, no es el temor a la pérdida de la salvación, no, eso no existe. No es el deseo de sobresalir espiritualmente, eso es farisaísmo, no es eso lo que nos motiva. Lo que nos motiva es la gratitud que sentimos en nuestro corazón por esta obra de salvación que Dios ha hecho en nosotros. Nos motiva también el amor de Dios,
que ha sido derramado en abundancia en nosotros, y ese amor que Dios nos ha demostrado produce en nosotros amor a Dios. Esa es la respuesta natural. Y ese amor que tenemos por Dios nos ayuda a vivir una vida cristiana ejemplar. El temor a la disciplina del Señor, yo digo que si la primera cosa no te motiva, ni la segunda cosa te motiva, la tercera debe motivarte, porque Dios sabe cómo aplicar su disciplina y su castigo para todos los cristianos que no hacen el bien y que no viven de acuerdo a sus mandamientos. Ahora, si vamos a vivir una vida cristiana ejemplar, esto requiere que nosotros atendamos dos cosas. Primero, nuestra vida interior, lo que Dios está haciendo aquí adentro de nosotros. Tenemos que atender eso. Yo me acuerdo que mi pastor me regaló un libro. Yo creo que él pensó que yo necesitaba leer un libro así. El libro estaba titulado Listen to the Spirit. Escucha la voz del Espíritu. Fue el primer librito cristiano que yo leí y se lo recomiendo. No sé si todavía está en prenta. En español sería escucha al Espíritu, escucha la voz del Espíritu. Y es verdad que nosotros debemos de reflexionar internamente y saber lo que Dios está haciendo en nosotros. No solamente debemos atender nuestra vida interior, pero debemos de cuidar también de nuestro testimonio exterior. Noten lo primero. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí vemos que Pedro identificó a sus lectores como amados de Dios y además los identificó como extranjeros y peregrinos, lo que les hacía reconocer que en realidad ya no somos miembros de esta sociedad que todavía vive alejada de Dios y vive en tinieblas. Yo ahora les ruego, dice Pedro, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro usó también el término peregrino, que es un sinónimo de extranjero, y se refiere a un visitante que viaja por un país y que quizás tiene allí una breve estadía. La versión Dios habla hoy traduce la palabra peregrino de paso por este mundo. Si nosotros entendiéramos eso, mis amados, de que ya no somos de este mundo, éramos de este mundo, pero ya no somos de este mundo, yo creo que nosotros pudiéramos comprender mejor que nosotros somos como aliens del cielo. Nosotros somos como extraterrestres. Vivimos en el mundo, pero realmente nuestra mira debe estar en las cosas de arriba, de donde está nuestro Señor, y lo esperamos a Él de allí también. Entonces Pedro habla de esos deseos carnales que batallan contra el alma, que debemos tratar de evitar. Otro pasaje más que nos dice que nuestra ciudadanía, fíjense aquí, Pablo escribió a los filipenses y les dijo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Aquí Pablo se estaba refiriendo a nuestro cuerpo físico, es un cuerpo de humillación, porque nuestro espíritu es del cielo, pero todavía estamos dentro de este cuerpo de humillación, pero un día va a transformar ese cuerpo para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas. Entonces, mis amados, puesto que los cristianos no son parte de este mundo, debemos de abstenernos de los deseos carnales y de muchas cosas que este mundo ofrece. Ahora, la expresión deseos carnales no se limita a la inmoralidad sexual. Está incluida, pero no se limita solamente a la inmoralidad sexual, sino que abarca muchas otras cosas más, como Pablo revela aquí a los Gálatas, diciéndoles que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. ¿Se dan cuenta lo que vengo diciéndole ya por varias semanas?
que cada vez que los apóstoles hacían una lista de todos los pecados vergonzosos que los cristianos cometen, siempre empieza con estos pecados de inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que nos da a entender que esta lista no está completa, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he hecho o os he dicho antes, que los que practican tales cosas no son de Dios. Los que practican estas cosas no han nacido de Dios, no son de Dios. Y es por eso que ellos no van a heredar el reino de los cielos. Nosotros, mis amados, hemos experimentado una tremenda obra interna, la regeneración por el Espíritu y la renovación en el Espíritu y la regeneración, el lavamiento de la regeneración. Y ahora ya no somos las mismas personas que éramos antes. Yo espero que ya esta iglesia, todos nosotros, incluyendo el que les habla, estemos convencidos que nosotros no podemos seguir pecando como hacíamos antes. No podemos seguir pecando. No. Porque mis amados hermanos, ya nosotros no somos la persona que éramos antes. Fíjese, un cristiano es un vaso de barro que tiene un tesoro dentro. Sí, por dentro todo es nuevo, todo es renovado, todo ha sido regenerado, pero todavía estamos en este vaso de barro. El barro es hecho del polvo de la tierra, de la tierra, y entonces es un material que se quiebra fácilmente, que es ordinario, no es muy costoso, pero lo costoso en nosotros es el tesoro que Dios ha puesto dentro de nosotros. Dios ha cambiado nuestro DNA. ¿Cómo se dice eso en español? Nuestro ADN. Nuestro ADN lo cambió. Ahora nosotros somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Es por eso que Juan dijo que el que es nacido de Dios no puede pecar. Tenemos la habilidad de pecar y pecamos demasiado. Pero no podemos pecar porque la simiente de Dios permanece en nosotros. El ADN de Dios está en nosotros. Su espíritu también está en nosotros. Y Dios no nos va a dejar pecar. Yo espero que usted esté convencido de eso. Si no, convénzase pronto. Convéncete pronto. Antes de que Dios un día te dé un buen fuetazo para que abras los ojos y te des cuenta, mis amados, de la obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros. Vuelvo y repito, nos ha regenerado en el lavamiento de la regeneración, nos ha renovado en su espíritu, pero todavía estamos dentro de este cuerpo de carne. Otra forma que el Señor utilizó para hablar de este asunto es que somos vino nuevo en odres viejos. Vino nuevo en odres viejos. Oh, somos un vino dulce, perfecto, un vino especial, mis amados hermanos. Dios no hace basura, pero todo eso está dentro. El problema es que todavía estamos dentro de este odre viejo hasta que nuestros cuerpos humanos sean redimidos, porque no han sido redimidos todavía nuestros cuerpos. Entonces Pablo lo expresó de esta forma, pero déjeme antes decir que aquí en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo no está comparando a un cristiano espiritual con un cristiano carnal. No. Si usted piensa así, usted no va a entender el mensaje del capítulo 8 de Romanos, como tampoco su teología, su doctrina no va a estar clara tampoco, va a estar toda distorsionada. Aquí Pablo no está comparando a un cristiano espiritual con un cristiano carnal. Él está comparando a un hombre natural que vive según los impulsos de su carne con un cristiano espiritual, un cristiano que anda en el espíritu. ¿Sabían ustedes que todos los cristianos son espirituales? Todos. Los cristianos auténticos son
espirituales. Yo me asombro lo que estoy leyendo del Papa Francisco en el internet. Me asombro las palabras que ese hombre está diciendo. Dice que ya no hay que creer en Cristo, que tú todavía puedes ir al cielo sin creer en Cristo. Sí. Él dijo el otro día que hasta te puedes convertir en un ateo y todavía ser una persona que va a ir al cielo. Si haces buenas obras y te comportas bien, ¿cómo se va a comportar bien un hijo del diablo? Mis amados hermanos. Pero bueno, así razona la teología de un hombre natural que no ha sido regenerado, que no ha sido salvado. Pero fíjate lo que Pablo dice aquí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso está describiendo a un inconverso, un incrédulo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, eso es un cristiano, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, claro que sí. El incrédulo, el inconverso que vive según los deseos de su carne, a él le espera muerte doble, la muerte física y también la muerte segunda. Pero el ocuparse, dice Pablo, del Espíritu es vida y paz. Eso es un cristiano. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, un incrédulo, no pueden agradar a Dios, no importa lo que hagan. Mas vosotros, aquí está la diferencia, la distinción, mas vosotros los cristianos no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso es, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ves? Siempre hay esa condición. Si lo tienes, la tienes. Si no lo tienes, no la tienes. That's it. Si no tienes el Espíritu de Dios, dijo Pablo más adelante en este mismo capítulo, no eres de Él. Él no te conoce. No eres un hijo de Dios. Pero si tú tienes el Espíritu de Cristo morando en ti, entonces ya tú no vives según la carne. Por eso no podemos comportarnos de acuerdo a los deseos que batallan contra el Espíritu y contra nuestra alma. No podemos seguir viviendo así. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, porque la carne no nos dio nada para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Sí, los que viven así están demostrando, no importa que tengan un asiento en la iglesia bautista en Cristo, el nuevo nombre de nuestra iglesia. No importa si tú eres miembro de la iglesia bautista de North Miami o la iglesia bautista en Cristo, si tú vives conforme a la carne, haciendo los deseos de la carne, tú no eres de Dios y vas a morir. 2 veces vas a morir, físicamente y luego espiritualmente. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, sí, eso es un cristiano. Un cristiano. Entonces viviréis, porque estás demostrando que Cristo está en ti y no te va a dejar pecar. Ahora, nótese que Pedro describe estos malos deseos de la carne, y yo añado la palabra malo, porque no todos los deseos de nuestra carne son malos. Anoche yo llegué a mi casa, cansado. Celebramos el cumpleaños de Enrique. Ya tiene 2 años y ya entró en esos terrible twos. Terrible. Oye, ese niño, ya yo no lo soporto. Ni él me soporta a mí. Pero bueno, después de eso, nuestro hijo nos invitó a comer fuera y fuimos. Cuando llegamos a la casa, yo estaba cansado. Yo pedí el primer turno en el baño para lavarme los dientes, lavarme la cara y estaba cansado. El sueño, ese es un buen deseo. No dejes de dormir porque te vas a enfermar. No puedes dejar de dormir por mucho tiempo, te enfermas. Y cuando tenemos sed, tomamos agua. Ese es un buen deseo que Dios ha puesto en nosotros para dejarnos saber que necesitamos líquido en nuestro cuerpo. Igual la comida. Cuando tienes hambre, coma. Algunos de nosotros nos pasamos demasiado con la comida, pero bueno, es un buen deseo. Es malo si comemos demasiado.
¿verdad, hermanos? Díganme. Yes. Y entonces, pero no, aquí Pedro se está refiriendo a los malos deseos de la carne y él dice que batallan, están en una guerra continua contra nuestras almas. Entonces, los deseos de la carne que batallan contra el espíritu o el alma. Aquí tenemos un ser humano, aquí. Nosotros tenemos un espíritu dado por Dios, es un nuevo espíritu, no es el que teníamos antes, pero este es un nuevo espíritu humano y con el cual nosotros podemos tener contacto con Dios, porque Dios es un espíritu, Él no es una persona que tú puedes palpar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu. Esta es la parte de nuestro ser que nosotros realmente utilizamos para comunicarnos con Dios y para adorar a Dios. El cuerpo es la parte exterior de nuestro ser. Y con el cuerpo nosotros tenemos contacto con el mundo físico. Pero dentro de este cuerpo están estas dos partes invisibles. Esta es la parte visible, lo que es carne, carne es, pero dentro del cuerpo tenemos un espíritu y tenemos el alma, que son la parte invisible del ser humano. Son la parte espiritual, pudiéramos llamarle así, porque son partes internas. Tú no puedes ver un espíritu y yo tampoco, como tampoco tú puedes ver un alma. No lo puedes ver, porque son invisibles. Y entonces nos vale la pena, si los deseos que batallan contra el alma, merece que nosotros entendamos lo que es el alma, qué es lo que compone el alma del ser humano. Bueno, en el alma nosotros tenemos nuestra mente y nuestra memoria también, nuestra mente, tenemos nuestras emociones en el alma. Sentimos las cosas bien profundamente porque están en el alma las emociones. Y nuestra conciencia está allí en el alma también, la conciencia del ser humano. Y también la fuerza de voluntad está dentro del alma. Así que ya sabemos dónde está la batalla. Nuestra batalla contra los deseos de la carne está aquí, mis amados hermanos. ¿Cómo yo pudiera explicar cómo un cristiano se siente cuando entra en su mente un deseo de la carne que batallan contra nuestra alma? Ay, lo único que a mí se me ocurrió fue el pececito ese que saqué del agua la última vez que fui a pescar con mi hijo, y cuando lo tenía ya en el muelle yo veía que el pez estaba tratando de respirar, pero no podía respirar, se estaba ahogando. Me dio una lástima que lo desenganché enseguida, lo tiré de nuevo en el agua. Tú sabes, yo no le voy a causar la muerte a un animalito creado por Dios así. Mejor voy a Publix y compro ya un pescado que está ya empaquetado, frisado. Por lo menos yo no me lo maté, sino que solo me lo voy a comer. Pero mis amados hermanos, un pez fuera del agua, esa batalla nos hace sentir como extraños dentro de nuestro propio cuerpo, porque son deseos contrarios a nuestra nueva naturaleza. Nuestra nueva naturaleza, sí. Juan tuvo razón cuando él dijo que el que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios, el ADN de Dios está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Son cosas que son contrarias a nuestra nueva naturaleza, porque la nueva naturaleza que Dios nos dio a nosotros, es una naturaleza santa, 3 veces santa, igual que Dios es santo. Por tanto, cuando contemplamos hacer algo contrario a nuestra nueva naturaleza, pues claro que nos vamos a sentir como un pez fuera del agua, fuera de orden, fuera de equilibrio. Son deseos que molestan nuestra conciencia. Y fíjate que todavía estoy hablando de deseos, no estoy hablando de cometer aquello que estamos deseando y contemplando hacer. No, ya nos comienzan a molestar nuestra conciencia porque sabemos que estamos contemplando hacer algo que a Dios no le agrada. Estamos contemplando hacer algo que nosotros sabemos
que en la Escritura Dios condena, ¿verdad? Y aun si no conociéramos las Escrituras, tenemos el Espíritu de Cristo dentro de nosotros que nos guía toda la verdad y nos dice, oye, lo que estás pensando hacer a Dios no le va a agradar, así que mira, mejor no lo hagas, mejor no lo hagas. Entonces son deseos que molestan nuestra conciencia, turban nuestra mente y nos roban nuestra paz. Y te digo que tú puedes ir al mejor psicólogo o psiquiatra aquí en Miami para que él te arregle eso y no lo va a poder arreglar. Lo único que arregla esa molestia interna que sentimos es el arrepentimiento genuino y la decisión firme de que no lo vamos a hacer. Eso es lo único que te quita ese malestar, mis amados. ¿Soy yo el único que sufre ese malestar o estoy hablando con otras personas que sufren lo mismo? ¿Ustedes saben de lo que yo me estoy refiriendo? ¿No? Marlene, you know what I mean? Yo le tengo que hablar en inglés a Marlene porque ella está aprendiendo y yo le estoy ayudando. Molestia interna. Tú sabes, nuestra conciencia nos reprende. Chicos, ¿tú sabes lo que es eso? Aún antes de hacer aquello, ese deseo malo de la carne, que nosotros sabemos, porque el Espíritu nos reprende, nos está reprendiendo, aún antes de hacerlo. Perdemos nuestro balance interno, nuestro equilibrio, perdemos la paz. Eso no es nada bueno, mis amados hermanos. Por tanto, ¿qué diríamos pues? Dejemos de pecar. No hagamos conforme a los deseos de la carne. Así vive una persona incrédula. Pero Dios espera que nosotros nos comportemos ahora como lo que somos. Somos hijos de Dios. Fuimos engendrados por Dios. Tenemos la simiente de Dios. Permanece en nosotros y no se va a ir. Tenemos una naturaleza diferente, un DNA diferente, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué más pudiéramos decirle para explicar cómo el creyente se siente cuando está contemplando un deseo de la carne? Bueno, esto, yo puse allí, existe una disonancia, pero mejor verbo hubiera sido crea una disonancia entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu, que siempre se oponen entre sí. Los deseos del Espíritu son deseos buenos, los deseos de la carne, los malos deseos de la carne son malos. Entonces nos sentimos fuera de orden, fuera de lugar. Hay una disonancia y no solo afectan nuestra conciencia y turban nuestra mente, pero también afectan nuestros sentimientos, esos deseos que batallan allí dentro de nosotros. Es donde se está llevando a cabo esa batalla, esa guerra interna. Comenzamos a sentirnos mal, porque sabemos que estamos contemplando satisfacer un deseo que a Dios no le agrada. Yo le conté que yo fui a mi pastor recién convertido, unos meses después, y yo le dije, pastor, yo no sé lo que me pasa a mí, pero ya yo no siento nada por dentro. Sus sermones no me llegan. Y no era, el problema no eran los sermones expositivos que mi pastor estaba predicando. El problema era yo. El problema no era que Dios se había alejado de mí, como muchos cristianos confiesan. Dicen, yo siento que el Señor se me fue. Ya Él no está conmigo. Él ya no me ama. No. El problema no es que el Señor se fue. El problema es que tú y yo nos fuimos. Nos alejamos de Él. Por eso ya no sentimos su dulce presencia en nosotros. Y todavía, como les había dicho, no hemos cometido el acto de llevar esos deseos a la acción que nos lleva a pecar. Solamente contemplándolo ya, la batalla, la guerra. No lo hagas, no lo hagas. Y otro por el otro lado, hazlo. Bueno, si satisfacemos esos deseos, pecamos en contra de Dios y en contra de nuestra conciencia. Y luego nos sentimos hasta peor, señores, hasta peor. Entonces hay una sola solución para este malestar. Dejemos de pecar. Podemos vivir para Dios.
Podemos vivir de acuerdo a la justicia de Dios, porque tenemos el espíritu de vida de Cristo en nosotros y podemos hacer la voluntad de Dios. Ahora, Pablo hablaba de esta batalla dentro de él, se encuentra en el capítulo 7 de Romanos. Pablo la experimentó hoy de lleno. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Ves? Maybe tú te has puesto a pensar de esa forma alguna vez en tu vida cristiana. Yo no entiendo lo que yo hago. Yo sé que eso es malo, pero, me lleva cautivo a la ley del pecado. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De la manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No encuentro el poder para hacer el bien que quiero hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte o de este cuerpo de barro? ¿Quién me librará de estos deseos de la carne? Qué miserable yo me siento. Mi pastor decía que el hombre más miserable en este mundo no es un inconverso en la calle que no conoce a Dios. El hombre más miserable de este mundo es un cristiano que está tratando de vivir con un hombre cualquiera de la calle. Ese es el hombre más miserable. Así se sintió Pablo. Qué miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Pero espérate. No te animes todavía. No, cristiano, no vayas a ser tú como aquel que dice, bueno, pastor, yo voy a hacer lo mismo que hizo Pablo. Con mi mente yo voy a servir a Dios, pero que mi cuerpo salga a jugar. No, mi amado hermano, esa no es la solución y esa no fue la solución que encontró el apóstol Pablo. Acuérdense que las divisiones de los capítulos no fueron inspiradas esas divisiones. Muchas veces nos ayudan esas divisiones, pero a veces nos estorban para saber que Pablo estaba escribiendo una carta que no tenía divisiones entre capítulos. Y que lo que él va a decir después de esto es donde está la respuesta que Pablo encontró para esa miserable condición en la cual él se encontraba. Y la respuesta es esta, mis amados hermanos. Pero vuelvo y les recuerdo que en el capítulo 8 de Romanos, Pablo está comparando un incrédulo con un creyente. No está comparando a un cristiano espiritual con un cristiano carnal. No. Entonces Pablo escribe, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo me imagino que Pablo estaba pues contento. Tú sabes, espérate. Pablo estaba contento porque él sabía que con su mente él estaba cumpliendo con la ley de Dios, pero con su carne todavía estaba pecando. Entonces Pablo llega a la conclusión y él dice, wait a minute. Ya yo he cambiado. O mejor dicho, ya Dios me cambió a mí. No solo me cambió dentro, pero cambió mi destino futuro. Y Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no vas a ser condenado más. Ya no tienes que preocuparte por condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Tú ves, eso es un cristiano. El cristiano no anda conforme a la carne. No, conforme a la carne era la forma de nuestro diario andar antes de ser salvos. Pero ahora hemos sido redimidos por la gracia de Dios y estamos seguros. Te digo, mis amados hermanos, que la vida cristiana normal y exitosa se vive sobre una base de seguridad. Tenemos que saber de quién somos, en quién hemos creído y a dónde vamos.
Nuestra salvación está segura si nosotros atendemos y demostramos que ya nosotros no andamos conforme a la carne. No, así vive un incrédulo, sino que ahora andamos conforme al Espíritu. Y lo lindo de eso es que Pablo añade, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo llegó a la conclusión, wait a minute, yo no tengo que pecar, porque ya yo he sido librado de la ley del pecado y de la muerte. La muerte de Cristo en la cruz me ha librado, fíjate, porque ¿dónde estoy? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahora nosotros podemos vivir. ¿Se acuerda que él estaba hablando anteriormente? Que con mi mente yo sirvo la ley de Dios, yo sé que la ley de Dios es buena, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Bueno, el apóstol Pablo encontró que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, mis amados hermanos, condenó Dios el pecado en el cuerpo de Cristo, y es por eso que ya no andamos conforme a la carne, sino que ahora andamos conforme al Espíritu. Porque los que son de carne piensan en las cosas de la carne. Eso es un incrédulo, un inconverso. Pero los que son del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Un inconverso no puede agradar a Dios. Por muy bueno que trate de ser, por muchas buenas obras que trate de cumplir y obras de caridad, nada de eso va a agradar a Dios, solamente los que viven conforme al Espíritu. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo que Dios quiere de un cristiano auténtico? Pues mira, es fácil. La vida cristiana no es difícil como piensa mucha gente. La vida cristiana es fácil. Es algo que le debe venir natural a una persona que ha nacido de Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de un cristiano auténtico? Dios quiere simplemente que nos comportemos como lo que somos ahora en Cristo Jesús. Somos personas redimidas, somos nuevas criaturas, somos personas que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme a los impulsos y a los buenos deseos del Espíritu que nos motiva a hacer la voluntad de Dios. Entonces, para que eso sea una realidad, tenemos que rechazar nuestra antigua forma de vivir y ahora vivir en armonía con nuestra nueva naturaleza. 3 veces santa, nuestra nueva naturaleza. Entonces, no es fácil vivir de acuerdo a tu nueva naturaleza. Porque cada vez que you tip de un lado o del otro lado, entonces vas a tener ahí el sonido de una alarma. Oye, 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 ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Eso es carne. Eso es un deseo malo de la carne. Debes evitarlo, tú sabes. Y tenemos el poder en nosotros para decirle no a los deseos de la carne. Entonces, la otra cosa que debemos hacer, si queremos vivir una vida agradable a Dios, una vida cristiana ejemplar, también tenemos que darnos cuenta que la gente del mundo nos está viendo, nos está examinando para ver si nosotros vivimos lo que predicamos, si vivimos conforme a lo que un cristiano debe hacer. Y esto nos trae al segundo aspecto de nuestro estudio, que es el comportamiento exterior, nuestro testimonio exterior. También debemos atender eso. Y Pedro lo dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles.
entre los incrédulos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fíjense, mis amados, yo he oído a muchos cristianos decir lo siguiente. Muchos cristianos dicen, bueno, pastor, a mí no me importa lo que la gente dice de mí. A mí solo me importa lo que Dios dice de mí. Bueno, ¿sabe qué? Desde la primera vez que yo oí a un cristiano decir eso, eso no me suena a mí como algo que es correcto. Porque si en verdad te importa lo que Dios piensa de ti, no puedes descuidar totalmente lo que la gente dice de ti. ¿Qué dicen tus vecinos de ti y de mí? ¿Qué clase de testimonio tenemos con los de afuera, con los incrédulos? ¿Qué es lo que nuestros vecinos están escuchando? Están escuchando un esposo, una esposa que se gritan uno al otro, se tiran la loza, los platos y los vasos de la casa. Y la gente que vive al lado de nosotros dice, mira para eso, mira para, escucha para que escucha cómo se fajan esos cristianos. Mira, y todos los días se van para la iglesia el domingo. ¿Te das cuenta, mis amados hermanos? Nos tiene que importar lo que la gente dice de nosotros. Porque ¿sabe qué? La gente del mundo, aquellos que no han conocido al Señor, ellos ya nos desprecian, nos aborrecen, nos odian. Ellos nos critican, nos ultrajan, se burlan de nosotros, nos aborrecen. El Señor Jesucristo nos dijo que el mundo nos iba a aborrecer, nos iba a odiar. Fíjate, la gente que vive conforme a la carne piensa que nosotros estamos locos por no andar en el mismo desenfreno que ellos viven. El Señor dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Fíjate, debemos darle un sabor rico a la tierra, mis amados hermanos. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Tú sabes, la iglesia cristiana ha perdido su sabor. Ya no somos la sal de la tierra y por eso estamos siendo pisoteados, mal hablados por la gente del mundo, porque no ven una diferencia en nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, dijo Cristo, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate, hasta los inconversos pueden glorificar a Dios cuando ellos se dan cuenta, oye, esos cristianos, ellos son buena gente. Mira que tienen una familia unida, los hijos, todos son bien llevados, todos bien ordenados, bien educados, esos cristianos, la gente inconversa, tú sabes, aun cuando quieren decir mal contra nosotros, van a tener que mentir. Cuando ellos consideren nuestras buenas obras, van a tener que glorificar a Dios y decir, bueno, la verdad es que mi vecino cristiano, él es buena gente. Bueno, el Señor dijo en Juan 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen a Dios. Entonces, cuando Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores,
glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué significa el día de la visitación? Bueno, mis amados, a través de la historia, en su trato de Dios con su pueblo, Dios visita a su pueblo con dos propósitos. Primero, nos visita para bendición, o sea, para bendecirnos, pero a veces nos visita para castigarnos, para juicio. Y entonces yo creo que lo que Pedro estaba diciendo aquí en el versículo 12 es que si mantenemos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, los incrédulos, aunque quizás ahora ellos murmuran de nosotros como de malhechores, el día que Dios nos visite para bendecirnos, ellos van a glorificar a Dios al considerar nuestras buenas obras. Ellos van a decir algo así: bueno, la verdad es que mi vecino cristiano merece que Dios lo bendiga, porque la verdad es que ellos son buenas personas, ayudan a otros, hasta a mí me han ayudado. ¿Ven? Ese es el clase de testimonio ejemplar que Dios quiere ver en cada uno de vosotros. Así que tenemos que cuidar nuestros hogares, tenemos que cuidar de nuestra familia, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, hasta tenemos que cortar el césped enfrente de nuestra casa. La casa de un cristiano debe ser la más cuidada de todas, porque la gente que pasa por allí están viendo, ¿eh? Y si la hierba de tu casa está por las rodillas, ellos van a decir: mira para esos cristianos, si no fueran tanto a la iglesia, tuvieran tiempo de cortar la grama. ¿Tú ves? Y de cuidar mejor su casa. No, amados, tenemos que esforzarnos. Tenemos que cuidar nuestro testimonio interno y nuestro testimonio externo también. Oremos. Padre, gracias te doy por las sencillas instrucciones de tu palabra que son tan claras como el agua. Perdona nuestra falta, oh Dios, de no entender estas cosas antes. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos, como lo que somos. Oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.